Este es el Pixel 6a y es, creo que, el móvil más fácil de analizar que me he encontrado en los últimos años, porque o lo amas o pasas de largo. Antes de nada, deja que me explique, porque la verdad es que me ha gustado mucho. Llevo utilizando varias semanas este Pixel como mi móvil personal y estoy muy contento. Me encanta la serie A de Google porque son los compactos, aunque este la verdad es que ha crecido un poquito respecto al 4A, pero me gusta muchísimo ese concepto de los Pixel A, por lo que digo, porque son compactos, y sobre todo este 6A porque tiene un diseño que salta a la vista, es muy similar al de sus hermanos mayores. En esto Google no ha querido diferenciarse demasiado respecto al Pixel 6 y al Pixel 6 Pro, pero sí que hay algunas diferencias que para algunos pueden ser notables. Para empezar, en la mano es tremendamente cómodo, ya que tiene unas esquinas redondeadas y se siente ese fresquito, ¿vale? De los marcos de aluminio. Aunque es un móvil de 450 euros, tiene esos marcos de aluminio y no de plástico, cosa que agradezco bastante. Como digo, el diseño es exactamente igual que el de sus hermanos mayores, pero hay tres detalles que pues evidencian que estamos ante una gama un poquito inferior. El primero es que la trasera es de plástico, no es de cristal. El segundo viene condicionado por el primero, y es que no tenemos carga inalámbrica, algo que sí tienen sus hermanos mayores. Y el tercero es una absoluta tontería, y es que en el módulo de cámaras, que es esta especie de módulo rollo Robocop, tenemos como un óvalo, que realmente eso ya es el cristal protector de las cámaras, no es algo totalmente liso como si es en el Pixel 6 Pro y en el Pixel 6. Esto último es una tontería, ¿vale? Es una tontería mía, pero es algo que se ve, bueno, pues de forma bastante fácil y tenía que comentarlo. Por lo demás, tenemos un móvil que es calcado al Pixel 6, pero en un diseño un poquito más pequeño. De hecho, por delante tenemos esos mismos marcos que tenemos en el Pixel 6. Y creo que la pantalla precisamente es uno de los puntos más polémicos de este dispositivo. Es un panel Full HD+, tiene un brillo bastante adecuado, lo hemos medido y es muy alto, se puede ver la pantalla perfectamente a plena luz del sol, pero 60 Hz en algunos momentos se siente algo pesado. Creo que el sistema va bien porque, bueno, ahora te hablaré del software, pero tenemos una versión muy pura de Android, pero sí es cierto que cuando tocas este Pixel y coges, por ejemplo, otro móvil del mismo rango de precio o incluso más barato que tiene ya un panel con 120 Hz o incluso 90 Hz, salta a la vista, bueno, pues que las animaciones son más fluidas y todo es un poquito más eléctrico en general. Sin embargo, no me parece para nada una mala pantalla. Los marcos es verdad que ocupan bastante, pero al final te olvidas de ellos. Es como el notch en el MacBook Air M2 o en los iPhone y demás, pero creo que es una buena pantalla para consumir contenido. Es un panel OLED que, como digo, tiene un buen nivel de brillo y tanto para jugar, por la sensibilidad que tiene, como para ver contenido, cumple de sobra. Lo que no me gusta tanto es el sensor de huellas. Está en pantalla y creo que está en una muy buena posición. Aquí lo puedes ver, está bastante alto, pero no es el más rápido del mercado. Es un sensor óptico, no es ultrasónico y responde bien, pero creo que le falta un pelín de velocidad para tener esa chispa que tienen otros móviles en su rango de precio. Y al final esa chispa también se nota en el interior, en el hardware. Tenemos el Google Tensor, es el mismo procesador que tienen sus hermanos mayores, es un chip que, bueno, ya conoces, está fabricado por Samsung y demás, y tenemos 6 GB de RAM LPDDR5. Es un móvil que en el día a día se mueve espectacular, no he tenido mayores problemas con él, no he tenido bugs en el sistema, que es algo que sí tuve con el Pixel 6 normal. Sobre todo era raro porque a medida que iba utilizando el Pixel 6 tenía más y más bugs que muchas veces afectaban al rendimiento del sistema. Aquí no, aquí la experiencia ha sido buenísima, me lo he llevado a un par de viajes y la verdad es que todo muy bien en el día a día, pero no es el mejor hardware en su rango de precio. El Google Tensor la verdad es que le falta un poquito, aunque ahora está mejor optimizado que en su lanzamiento, pero no es el mejor hardware que tenemos disponible por 459 euros. ¿Vas a poder jugar? Sí. ¿Vas a poder jugar a Genshin Impact? Sí. ¿Vas a poder jugar en Ultra? No. De esto olvídate, porque no vas a tener una buena tasa de refresco. Y además se calienta bastante. No he tenido problemas, he oído que otros compañeros sí que han tenido, no apagones, pero sí algunas funciones dejaban de funcionar por sobrecalentamiento. Yo la verdad es que no he tenido ese problema, así que en ese sentido estoy muy cómodo y no puedo decirte esto se sobrecalienta. Pero es cierto que al Tensor, cuando empiezas a chucharle, a pedirle un poco más de la cuenta, sobre todo en GPU, bueno, pues empiezas a notar el calor. Y otro, no problemilla, pero sí carencia, es la carga rápida. Son 18 vatios, así que no es carga rápida y no tienes cargador en la caja. Lo vas a tener que cargar con cualquier cargador que tengas por casa. Pero pese a lo compacto que es, la verdad es que muy contento con la experiencia. He tenido entre 5 horas y media y 6 horas de pantalla, que para este tamaño y
para lo que me duraba el Pixel 6, creo que es una muy buena experiencia, así que en ese sentido muy bien. Pero ya ves que la pantalla, el hardware, la carga rápida no son nada por lo que te comprarías este teléfono. Tienes opciones más baratas o del mismo rango de precio con mucho mejor resultado que este Pixel. Sin embargo, te lo vas a comprar por sus cámaras y por su experiencia de software. El software es espectacular, como digo, no he tenido ningún bug. Hay opciones de Android 12 que todavía no están implementadas en español, pero bueno, que irán llegando poco a poco. Espero que con Android 13, cuya actualización tiene que estar al caer para este móvil, pues se agreguen, pero la experiencia en el día a día es genial. Y a nivel de software, pues como te digo, va realmente bien. Sin embargo, lo más diferenciador es la cámara, y es que no es para nada una cámara correspondiente a un móvil de 459 euros, sino una cámara que puede competir con los mejores o con casi los mejores del mercado, con un sensor que, ojo, es el mismo de 12 megapíxeles que utiliza Google desde el Pixel 2. Es un sensor sobradamente conocido por Google, es un sensor que tiene un tratamiento de la imagen espectacular gracias al software y que tenemos algunas características menos. Por ejemplo, no tenemos esa función de hacer un retrato en movimiento, que es algo que me flipó del Pixel 6, pero sí tenemos opciones de software como por ejemplo la de eliminar gente u objetos de una forma bastante mágica, ¿vale? Aunque no me guste mucho la palabra, pero es bastante mágico ver cómo elimina objetos de forma muy precisa dentro de la propia aplicación de cámara. Y las fotografías tienen un tratamiento espectacular, son muy contrastadas, es ese rollo pixel que la verdad es que nos gusta muchísimo a los usuarios, y en todas las situaciones, tanto en interior, de día, de noche, funciona requete bien. Lo que no me gusta tanto es que el vídeo no avanza del mismo modo que la fotografía. No es un móvil que te invite a crear muchísimo contenido en vídeo, y lo que sí me gusta es que el gran angular es exactamente el mismo que el que tiene el 6 Pro y el Pixel 6, y tiene un tratamiento de la fotografía, esa ciencia de color, exactamente igual que la que Google aplica al sensor principal, así que vas a tener unas imágenes, pues eso, con mucho contraste, con un buen HDR y de muchísima calidad. Ojo, hablando de vídeo, no vas a poder grabar vídeo con el gran angular, no entiendo por qué. Y el selfie pues es correcto, no es nada del otro mundo, pero está bien para los 459 euros. Y al final lo que tienes es un teléfono que vale muchísimo la pena por su cámara, por su software y por el diseño. Si esto es lo que buscas, este móvil es para ti, aunque si quieres un producto más redondo hay otras opciones en el mercado. Así que nada, espero que te haya gustado el análisis y nos vemos en el siguiente. Chao.